Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. Hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa puntada. Se llama trenza en relieve. Aparentemente se ve muy complicada, pero van a ver que en realidad no lo es tanto. Es una puntada muy bonita, propia para tejerse con estambres muy gruesos, con aguja gruesa para suéteres, colchas, cojines, en fin, cualquier cosa que se les ocurra. Todo puede quedar muy hermoso con esta puntada. Así que si están listos, vamos a empezar a tejerla. Bueno, ya estamos listos. Yo escogí unas agujas del número 8, un estambre grueso que se puede tejer muy bien con ese número de agujas porque se necesita que quede muy abullonado, muy abultadito el tejido para que luzca la trenza. Fíjense bien, la puntada en sí solamente requiere de 29 puntos. Para hacer esto solamente necesito 29 puntos, muy bien marcaditos aquí de una fila de derechos y una fila de derechos. Estos puntos que tengo aquí de arroz yo los puse simplemente para enmarcar la puntada y que se viera más bonito. Si lo vamos a usar en una prenda, en una colcha, pues igual va a tener un marco. Entonces, para enseñarles la puntada le quise poner esto, pero ya ustedes pueden hacer los 29 solitos, ¿sí? Yo les voy a decir cómo van esos 29 puntos. Aquí tengo mi diagrama y lo vamos a ir siguiendo. Yo les voy a ir diciendo. Voy a tejer primero en punto de arroz mis 10 primeros puntos. El punto de arroz sencillo, un derecho, un revés. Así vamos a hacer 10 puntos y les digo cómo empezamos nuestra trenza. Bien, ya tejí esos 10 puntos, entonces ahora sí vamos a empezar la trenza para que vayan tomando nota. Empiezo tejiendo un punto de derecho y luego un punto de revés. Ahora me tocan 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3 derechos. 4 puntos de revés, 1, 2, 3 y 4. Ahora van 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 derechos. Ahora otra vez 4 reveses. 1, 2, 3 y 4 reveses. 6 derechos nuevamente, que es de donde van a nacer las trenzas. 2, 3, 4, 5, 6 derechos. 3 reveses. 1, 2, 3 reveses y termino con un derecho. Y ya me quedan nada más los 10 puntos que voy a tejer en punto de arroz. Entonces tejimos. Como acaba en derecho, pues voy a empezar en revés. El arroz es un derecho y un revés. Voy alternándolos. Termino mis 10 puntos del punto de arroz. Y ahora, la vuelta número 2 y todas las vueltas pares se van a tejer los puntos como se presentan. Entonces voy a tejer 10 puntos en punto de arroz y luego los puntos como se me presentan, derecho de derecho y revés de revés. Y termino la vuelta con 10 puntos de arroz nuevamente y los voy a ver para que hagamos la vuelta número 3, donde ya vamos a empezar a cruzar. Bien, ya estamos listos, terminamos la vuelta número 2, 10 puntos de arroz, los 29 de mi puntada y 10 puntos de arroz. Acuérdense que el arroz, el punto de arroz en esta vuelta invertimos, donde había derecho tejimos revés y donde había revés tejimos derecho, ese es el punto de arroz, ¿ok? Bueno, vamos a empezar nuestra vuelta, tejo estos 10 puntos de arroz, que aquí tengo de revés, pues tejo
derecho, aquí tengo derecho, tejo revés, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya llegué a mi puntada. Vamos a empezar con un derecho y luego un revés. Ahora, 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. Ahora, utilizando una aguja auxiliar, voy a poner 3 puntos. Acuérdense que aquí teníamos 6 puntos de derecho. Pongo 3 y los dejo caer por delante de la labor y tejo los otros 3. 1, 2 y 3. Ahora regreso los 3 puntos que dejé en espera y los dejo también de revés. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 4 puntos de revés. 1, 2, 3, 4. Otra vez siguen 6 puntos de derecho, entonces voy a volver a cruzar. Pongo 3 en la aguja por delante de la labor. Dejo los 3 que siguen. 1, 2, 3 y regreso estos 3 a la aguja y los dejo. 1, 2 y 3. Después de esto voy a continuar con 3 puntos de revés. 1, 2, 3 y termino con un punto de derecho. Y luego voy a hacer mis 10 puntos de arroz. 1, 2, 3. Voy invirtiendo. Si aquí tengo revés, pues tejo derecho. Y si tengo derecho, tejo revés. El punto de arroz es muy bonito y es muy sencillo. Bueno, termino esta vuelta y voy a tejer la vuelta número 4 igual que tejí la vuelta número 2. Empiezo con 10 puntos de arroz, los 29 puntos que son los de la trenza, cómo se me presentan, y termino con 10 puntos de arroz. Y los veo para hacer la vuelta número 5, que es un poquitito más enredada. Bien, ya terminé la vuelta número 4, entonces vamos a hacer la vuelta número 5. Fíjense muy bien, es un poquitito más enredada, pero tampoco es algo que no podamos hacer, todos podemos. Entonces, vamos a empezar tejiendo nuestros 10 puntos de arroz. Y aquí es donde se nos van a dividir nuestras trencitas. Ok, derecho y revés. Ya estoy lista. Entonces vamos a empezar. Fíjense muy bien. Voy a tejer un punto de derecho y un punto de revés. Ahora voy a poner en una aguja auxiliar, en mi aguja auxiliar, pongo 3 puntos de derecho y los cuelgo por delante de la labor. Ahora tejo 2 puntos de revés. Aquí en la aguja siguen 4 de revés. Yo voy a tejer 2 de estos puntos de revés. Tejo 1 y tejo 2. Y regreso los puntos de derecho que puse en la aguja auxiliar y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Luego tengo 2 puntos de revés que voy a poner en la aguja auxiliar y los dejo caer por detrás de la labor y tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Y estos los devuelvo, los 2 de revés, los voy a devolver a la aguja y los tejo de revés. 1 y 2. Y vamos a repetir la operación. Tengo 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3, y los cuelgo por delante de la labor.
tejo los 2 puntos que siguen de revés, 1 y 2, y regreso los 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3, y los voy a tejer de derecho, 1, 2 y 3. Ahora otra vez tengo 2 puntos de revés, los tengo que pasar por atrás, los pongo en la aguja y los dejo caer hacia atrás. Y tejo los 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Ahora regreso los puntos de revés que puse en la aguja auxiliar, sin que se me tuerzan, porque aquí se me habían torcido. Ya están ahí, 1 y 2. Y los tejo. 1 y 2. Siguen 3 puntos de derecho, que pongo en la aguja auxiliar, los paso para adelante y tejo 2 puntos de revés. Aquí tengo 3, solo voy a tejer 2. 1 y 2. Regreso los 3 puntos de derecho. Es muy lógico, es como hacer una trenza en el pelo. Y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y termino con un punto que me queda en la aguja de revés y mi punto de orilla, que es el punto de derecho. Y ahora hago termino la vuelta tejiendo en punto de arroz. Derecho en revés y revés en derecho. Y ya quedó la vuelta número 5. En la vuelta número 5, fíjense, les voy a enseñar en este, ya hicimos este primer cruce, ¿sí? Ya las trencitas se dividieron y me van a ir quedando estos triangulitos o rombitos, mejor dicho, que van a ser de revés, ¿sí? Es lo que hace que se vea sobre relieve la trenza, ¿ok? Bueno, vamos a tejer la vuelta número 6 y la vamos a tejer con los puntos como se nos presentan, tejiendo primero 10 de arroz, los puntos como se presentan en la trenza y termino con 10 de arroz y los veo para hacer la vuelta número 7. Bueno, ya estamos listos para hacer la vuelta número 7. Esa sí es sencilla, es tan sencilla como la vuelta número 3. Vamos a empezar haciendo nuestros 10 puntos de arroz. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, entonces empiezo ya ahora la vuelta número 7. Es un derecho, 3 puntos de revés, 1, 2 y 3 puntos de revés. Ahora voy a poner 3 puntos de derecho que siguen en la aguja auxiliar, 2 y 3. Pero los voy a dejar caer por detrás de la labor. Tejo de derecho los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3. Y devuelvo a la aguja los 3 que dejé en la aguja auxiliar. Ahí está. Y los dejo de derecho. 1, 2 y 3. Ahora siguen 4 puntos de revés, pues así los tejemos. 1, 2, 3 y 4. Otra vez se me presentan 6 derechos. Bueno, pues pongo 3 en la aguja auxiliar, pero van por detrás de la labor, porque yo quiero que este gajo se pase por delante. Entonces dejo 1, 2 y 3. Y devuelvo a la aguja los 3 que dejé en espera. 1, 2 y 3. Y los dejo de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora 4 de revés. 1, 2, 3 y 4 de revés. Y voy a terminar con estos 3 puntos que me quedan de derecho,
1, 2 y 3, que es el otro gajito, pero ese ya no se va a cruzar. Un punto de revés y un punto de derecho. Y termino con los 10 puntos de arroz. Vieron que la vuelta 7 es tan sencilla como la 3. La diferencia con la 3 es que los puntos que dejo en espera los paso por detrás y en la 3 los pasé por delante, ¿sí? Entonces ya quedó mi vuelta número 7. Aquí están esos rombitos que yo les decía, ¿sí? Que se van a ir formando, ya los gajitos se van entrelazando. Este empezó aquí, pues ahora va a aparecer por atrás. Este salió de atrás y se pasa por delante. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 8, que es, ya saben, de revés, entonces ya saben cómo la tienen que tejer. Vamos a hacer la 8 y los veo para decirles la 9, que es la última. Bueno, ya estamos listos con la vuelta número 8. Ahora vamos a hacer la 9 y última, porque después solo tendremos que repetir. Entonces, vuelta número 9, empezamos, 10 puntos de arroz, que ya saben que esos son de mi cosecha, no son parte de la puntada. Perdón, se me deshizo. Cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, vamos a empezar con la puntada. Entonces vamos a tejer un punto de derecho, que es el de la orilla, y un punto de revés. Ahora, se me presentan 2 puntos de revés, eso es lo que sigue. Los pongo en la aguja auxiliar y los cuelgo por debajo, por detrás de la labor y tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Ahora voy a poner en la aguja los 2 que dejé en espera, que son de revés, y los tejemos. 1 y 2. Siguen 3 puntos de derecho. Esos 3 los tomo en la aguja auxiliar y los paso por delante de la labor y tejo 2 puntos de revés. 1 y 2. Regreso los 3 puntos de derecho, 1, 2, 3, y los tejo de derecho, 1, 2, 3. Ahora se me presentan 2 puntos de revés, pues los tomo en la aguja auxiliar y los dejo por detrás de la labor y tejo 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y ahora pongo los 2 puntos de revés que dejé en la aguja auxiliar y los tejo de revés. A veces cuesta, ahí está. 1 y 2. Ahora se me presentan 3 puntos de derecho. Bueno, los tomo en la aguja auxiliar y los pongo por delante de la labor. Los reveses son los que van por detrás. 1, 2. Regreso los 3 puntos de derecho a la aguja y los tejo. 1, 2 y 3. Y como tengo 2 puntos de revés, pues esos los pongo en la aguja y los dejo caer hacia atrás y tejo 3 derechos, 1, 2 y 3. Devuelvo los 3 puntos, perdón, los 2 puntos de revés, 1 y 2. Y los dejo de revés. Aquí está, 1 y aquí está el segundo. Y ahora tejo el punto de revés que me queda y el punto de derecho de la orilla. Y termino la vuelta con 10 puntos de arroz.
Y esta que estamos haciendo fue la vuelta número 9. Ahora tendríamos que tejer la vuelta número 10, que sería par otra vez. Y después de eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues después de eso volvemos a empezar, pero no vamos a volver a empezar desde la vuelta 1. No, esa solamente la hacemos cuando empezamos el tejido. Vamos de la 9, hago la 10 y después me voy a regresar a la 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez la vuelta 3. Aquí en esta muestra que yo tejí, podemos ver que tenemos 1, 2, 3 y 4. Yo repetí 4 veces el motivo, ¿sí? Así va quedando. Ya vieron que no está difícil, que es una puntada laboriosa, sí, no vamos a decir que sentarse a tejer derecho y revés y nada más, no, es laboriosa, pero el resultado final es hermoso. Queda muy abullonado, se antoja para un suéter muy abrigador, para una bufanda misma, para una cobija de bebé o para un pie de cama, si queremos poner un pie de cama muy acogedor, bueno, pues también queda muy bonito, ¿sí? Ideas seguramente que no les van a faltar en dónde aplicar esta puntada. Entonces, bueno, pues si les gustó, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compártenla con sus amistades, tejedores, tejedoras y bueno, pues ya saben, sigan tejiendo que es la mejor parte de la vida. Adiós.